¿Qué tal? Soy Jorge Salcedo desde aquí de la ciudad de Panamá. Un gusto saludarles a todos. En el día de hoy quiero informarles que desde el año pasado hemos tenido reuniones con asesores fiscales en Monterrey, específicamente de la Ciudad de México, por lo que hemos logrado tener una buena alianza, un grupo de contadores y asesores importantes en esa ciudad, con el fin de brindar información y asesorar a todas esas personas que se encuentran en México, sean profesionales, empresarios o emprendedores que necesiten un asesoramiento fiscal, dado por la situación fiscal que está teniendo México, que cada día se están subiendo más los impuestos. Muy bien, ahora los dejo con esta entrevista. Espero que presten mucha atención a la información que aquí se va a dar, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes. No está de más decirle que activen la campanita del canal para que le lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días. Hasta pronto. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a este canal de Jorge Salcedo, mi consultor. Pues en el día de hoy traemos un tema muy interesante, hablando un poco de la situación que se presenta hoy en el país de México. Sabemos que nos está afectando realmente a todos el tema fiscal, pero en México se están dando situaciones muy complejas en cuanto a fiscalidad, y de hecho hemos estado teniendo personas que han estado consultando acerca de este tema, cómo pueden hacer para proteger sus activos. En esa necesidad hemos hecho una alianza con una empresa en México, específicamente en Monterrey. Son consultores que ya nos han visitado aquí en Panamá, y hoy tenemos el gusto y el placer de poder darles una entrevista con socios principales del grupo, en el que nos van a exponer también su opinión de las cosas que están pasando en México y cómo nosotros podemos ayudar y colaborar a los clientes y a las personas que estén interesadas en proteger sus activos. Ok, presento a José Pérez, que es miembro del grupo, es contador. Y bueno, José, cuéntanos un poco de ti antes de iniciar con la charla. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gusto saludarte. Gracias por el tiempo que nos das. Pues sí, la verdad es que en México, ahora con el cambio de gobierno, pues han ingresado nuevas reformas, varias leyes, y en el tema fiscal no ha sido la excepción. Creo que hay un cambio drástico. Pudiese decirse que es una reforma sin precedente alguno, la cual pues ya está en aplicación, y muchas medidas de las cuales que ha tomado el nuevo gobierno, pues en cierta forma ha perjudicado al grupo empresarial, a los grupos empresariales acá en México. Y bueno, pues esto ha en cierta forma inhibido el tema económico en nuestro país. Sin embargo, nosotros como consultores estamos ofreciendo a nuestros clientes, a nuestros amigos, nuevas soluciones para poder cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales en el país y optimizar su carga fiscal de la manera legal, correcta, oportuna, que permita al mismo contribuyente estar en un estado de certeza jurídica en cuanto a todas sus operaciones. Y bueno, pues vemos también una oportunidad grande de empezar a explorar otros mercados, otros países, como por ejemplo Panamá, y hacer alianza, por ejemplo, con grupos como ustedes, contigo, ¿verdad? Pues creando alternativas las cuales permitan diversificar los servicios a este tipo de países, y que podamos nosotros obtener beneficios fiscales fuera del país de México. Entonces, es muy importante que el empresario hoy esté inmerso en este tipo de cuestiones, que se informe para que vea el abanico de posibilidades que existen hoy en día, y no solamente esté centralizado, enfocado en México, en la legislación mexicana, en operaciones mexicanas, sino que abra su mente para que pueda tener otra perspectiva global, ¿sí? Hoy en día.
Gracias, José, por tus comentarios. Hablando específicamente de números, ¿qué porcentajes actualmente tiene de imposición a nivel personal y a nivel empresarial el contribuyente en México? Sí, mira, ahorita, en cuanto al impuesto sobre la renta a las sociedades y a las personas físicas, actualmente las empresas, por ejemplo, tienen una tasa impositiva del 30%, ¿no? Por sus operaciones acá en México y en otros países, porque acá tributamos de acuerdo a una renta global. Además, las personas físicas calculan sus impuestos también de acuerdo a su renta global y pagan una tarifa, o pudiesen pagar una tarifa hasta el del 35% del impuesto, ¿sí? Adicionalmente, acá en México existe la obligación de pagar un 10% de participación de los trabajadores a las utilidades, lo cual pues hace que la tasa global sume un 40%. De un tiempo para acá también la tasa de impuesto, el impuesto de castigo al retiro de utilidades a las empresas es un 10% adicional. Entonces, cuando antes las utilidades que ya habían pagado impuestos sumadas en una cuenta que se llama CUFIN, acá en México no pagaban, cuando antes pasaba esto, de unos años para acá, pues ya no es así. Ahora hay un impuesto de castigo sobre esas utilidades que es un 10% adicional. Entonces, en cierta forma, se han estado limitando las deducciones, han estado incrementando algunas tasas, lo cual, pues, en cierta forma ha cerrado alternativas a los contribuyentes en México. Sin embargo, te digo, hay opciones para poder ayudarles a los empresarios y que puedan optimizar su carga fiscal de una manera legal, transparente y con toda la seguridad y la certeza jurídica para ellos. Okay, ¿qué le dirías a esta persona? Porque hay veces en los países hay empresarios que ni siquiera se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo y económico del país. Yo ayer estoy viendo uno de los periódicos de México donde están entrando en una, digamos, una recesión económica. ¿Qué le dirías tú a esas personas que de repente no tienen las alertas activas en cuanto a esto y posiblemente queden inmersos en una situación problemática porque sus empresas afectar el peso mexicano, que de hecho ha tenido sus claro que no que situaciones como la de Venezuela o Cuba, esperemos que no, pero siempre hay que prevenir. ¿Qué le dirías tú a estos empresarios, personas independientes que alerten ante la situación y que puedan tomar previsiones al respecto? Sí, pues nuestra recomendación es en el sentido de que mientras más informados estén de las cuestiones fiscales y de las consecuencias fiscales y ahora hasta penales que existen dentro de la reglamentación de nuestro país, pues mejores decisiones van a tomar y van a evitar problemas, ¿no? Ya las reglas cambiaron del juego, ¿sí? Creo que hoy el papel del asesor fiscal, del consultor fiscal se vuelve mucho más importante. Si bien es cierto, por muchos años se estuvieron haciendo estrategias alternativas, estuvieron tomando eh, muy simples y muy repetitivas. Ahora, hoy en día ya no se puede. Creo que esto se está volviendo, el mundo fiscal en México se está volviendo muy técnico, y tienen que estar informados, tienen que apoyarse en un verdadero asesor, un grupo de asesores, abogados, contadores, que estén al día para que puedan ellos cuidar su patrimonio. Ahora, en el tema del cuidado del patrimonio, muy importante, ¿sí? Porque hoy en día, en cuanto a las reformas fiscales y penales que existen acá en México, pues el gobierno ha ingresado ciertas reformas fiscales
en el tema penal, fiscal penal, la cual está afectando también o puede afectar el tema patrimonial de los empresarios. Es decir, si el gobierno o si el fisco acá en México detecta operaciones, entre comillas, de estrategia fiscal, las cuales no están en un marco de la legalidad, puede también el fisco atentar contra el patrimonio del empresario. Entonces se hace muy importante diseñar estrategias, ¿sí?, de protección patrimonial en México y fuera de México, para que ellos puedan cuidar el patrimonio que han construido durante muchos años, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estén informados, que empiecen a ver temas de protección patrimonial, que empiecen a explorar nuevas alternativas, dejar a un lado alternativas de estrategia arcaicas que por muchos años se han operado. Es bueno que sea una evolución en cuanto a la forma de trabajar en México. Muy bien, mira, ¿cuál es tu opinión exacta en cuanto al peso mexicano y su precio? ¿Y qué previsiones piensas o recomiendas tú para mitigar un poco el impacto que pueda tener esto, ya sea de una subida o una bajada? El peligro que pueda tener el patrimonio en pesos del empresario mexicano y que pueda protegerse. Sí, pues como actualmente todos sabemos, vivimos en un mundo el cual existe una crisis global, ¿verdad? Y en México, pues en México también lo estamos resintiendo con ahora sumado el tema del cambio de gobierno, etcétera. Entonces, el peso obviamente está en una amenaza de cambio desfavorable. Yo creo que debemos de estar explorando también el invertir en algunos instrumentos, ¿verdad? En una moneda más estable, lo cual nos permita diversificar nuestro portafolio de inversión. Existen alternativas, las cuales pues hemos platicado contigo ya en varias ocasiones, y tú tienes videos y tienes alguna información al respecto. Creo que hoy en día se hace muy importante empezar a diversificar nuestro portafolio de inversión en otros instrumentos que se puedan manejar también en otra moneda, ¿sí? Para no dejar, como decimos acá en México, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Como se dice coloquialmente por acá. Así es. Ustedes estuvieron por acá en Panamá, tuve el placer de conocerles acá personalmente y estuvimos hablando de varios temas, tanto a nivel de México como a nivel internacional, y la posición de Panamá frente a todo esto como una opción al empresario para proteger su patrimonio. ¿Cuál es tu percepción al estar acá en Panamá y ver lo que se puede hacer para proteger los activos? Sí, creo que Panamá es una excelente opción alternativa para poder diseñar alguna estructura que permita proteger nuestro patrimonio. Por ahí existen alternativas, como por ejemplo las fundaciones que platicamos contigo, y bueno, en combinación con algunas otras estructuras que nos ayudan, que ayudan al empresario a cuidar su patrimonio, ¿verdad? Yo creo que Panamá es una excelente opción. Inclusive ya tenemos varios clientes que han optado por este tipo de estructuras, clientes mexicanos, los cuales nos han también estado preguntando mucho porque quieren empezar a mudar a este tipo de estructuras. Entonces creo que Panamá es una excelente opción. Sí, la finalidad, para que el público entienda, la finalidad de estas alianzas que podemos lograr entre empresarios de diferentes países, es lograr que las personas tengan la información correcta. Tú visitaste a Panamá, no es lo mismo que alguien te hable de Panamá, que tú vengas y veas con tus propios ojos lo que se puede hacer. Las personas tengan una percepción correcta de personas que están haciendo asesorías reales con opciones, porque Panamá presenta un abanico de oportunidades no solamente a nivel local, sino desde aquí se pueden hacer muchas cosas a nivel internacional. Es importante que nuestro público, que el empresario, el profesional independiente que tiene un ingreso pueda tener el conocimiento de esta información y pueda aplicarla.
temor porque hay personas que están asesorando en estos temas y que están viviendo la realidad de clientes que tienen estructuras y que empiezan a tomar acciones para proteger sus patrimonios. ¿Qué alcance esa clínica puede tener su empresa, su en este campo en México? Creo que están en Monterrey, pero si tienen un alcance a todo el país o solamente en México. Sí, nosotros tenemos un alcance global. La verdad es que somos una firma de consultores pues que tenemos operaciones, si no en todos los estados de la República, sí tenemos operaciones en muchos de ellos, ¿sí? Obviamente en las ciudades más importantes de nuestro país, como México, Guadalajara, Monterrey, estamos con presencia fuerte. En algunos otros lugares como Torreón, como Ciudad Juárez, en el Bajío también tenemos operación, en Tijuana, tenemos operaciones en varias partes y obviamente con la alianza que estamos haciendo contigo, Jorge, creo que se abre el abanico de posibilidades para poder prestar nuestros servicios, ¿verdad? Bien, José, mira, de forma un poco general, ¿cuáles serían algunas de las soluciones que se puedan brindar a los empresarios y para proteger su patrimonio? Sí, porque mira, existen países, ¿verdad? Obviamente, y a lo mejor muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán, que tienen diferentes tipos de tributación, ¿verdad? De forma de tributación, y existen algunos tratamientos preferenciales en otros lugares distintos a México, los cuales generando un vínculo empresarial, un vínculo comercial con una estructura en estos países, ¿verdad? Se pueden detonar ciertos beneficios fiscales en cuanto a tasas impositivas, ¿sí? Ubicando ciertos activos de las mismas compañías o de los mismos grupos empresariales en México, ubicándolos en estos países y generando una relación comercial entre las empresas, se pueden lograr, obviamente, trasladar beneficios a otros lugares donde pueden tener una tasa distinta, favorable, y pueden también, en cierta manera, tener un modo de protección patrimonial, ¿sí? Entonces, obviamente cada caso es muy particular, habrá que analizar cada situación en lo específico de cada cliente, ¿verdad? A qué se dedica, cuál es su operación, dónde opera, si importa, si exporta. Tenemos que analizar una serie de cosas para poder diseñar nosotros una estructura la cual tenga operaciones en el país, en México, y en un país, ¿verdad?, donde se detone un mayor beneficio fiscal. Así en general esa es la idea, ¿no? Exactamente. Cosas como estas hay que tomarla en cuenta. Cada caso de cada cliente es independiente y hay que analizarlo. No podemos usar una misma estructura para todos. Eso va a depender del cliente y de la actividad que el cliente realice. Entonces, viendo esto, es bueno que sepamos que hay alternativas, pero cada caso, pues hay que estudiarlos. Hablando del aspecto legal, sé que no eres abogado, eres contador, pero ¿qué nos puedes aportar en la parte legal para que la gente se sienta tranquila, el público se sienta tranquilo de que lo que se va a hacer está dentro del marco legal y no de ninguna ilegalidad? Pues sí, Jorge, definitivamente, como lo comentaste hace un momento, todas las operaciones que estamos platicando de generar estas estructuras en otros países, pues es adecuándose a las reglamentaciones legales de cada uno de los países. O sea, no se pretende en ningún momento generar un tema ilegal de ilegalidad, ¿sí? Sino ciertamente tomar esos beneficios que existen ya en las leyes tributarias, ¿verdad? Hacer los trámites correspondientes con las empresas ante las autoridades correspondientes para generar un estado de
legalidad, ¿verdad? Entonces, en fin, hoy en día es complicado poder ofrecer temas que no vayan de acuerdo a la legalidad. Creo que en Panamá existen sus reglamentaciones, por ejemplo, ahora que estuvimos con ustedes, y hay que acercarse a las autoridades correspondientes, hacer los trámites necesarios. A veces se va a tardar un par de días, a veces hay que estar un poco más de tiempo. Entonces, hay que estar preparado y pues cumplir con cada uno de ellos. Claro que sí, José. Bueno, la verdad que muy agradecido por tu aporte en el día de hoy, por darnos un poco de tu tiempo, que sé que es bastante ocupado. Y bueno, queda abierta la oportunidad para que las personas puedan tener acceso a más información. Al pie de este video vamos a dejar los canales de contacto de siempre. Ya conocen que pueden tener acceso a mí a través del WhatsApp, un correo electrónico, explicándonos su caso. Y con mucho gusto vamos a darle un comentario y una asesoría al respecto. Bueno, sin Claro más, José, puedes despedirte del público para entonces darle final a esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su atención. Estamos para servirles en México. Que pasen un buen día. Saludos. Saludos, excelente día a todos. Bueno, este es Jorge Salcedo desde aquí de la ciudad de Panamá y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.